Durante 10 años visité la tumba de mi madre. Cada domingo conversaba con la lápida, llevaba flores, lloraba por la mujer que mi padre dijo que había muerto en un accidente. Pero cuando tenía 19 años, escuché golpes que venían de la pared falsa de mi cuarto y una voz débil susurrando mi nombre. «Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Pasen, pasen adelante. Aquí es la casa de la abuelita Soledad. Y hoy estoy aquí en mi cocina calientita, preparando unos panes caseros para la semana. ¡Ay! Este olorcito a levadura creciendo, de masa horneándose en el horno. No hay nada mejor en el mundo, ¿verdad que no? Miren nomás estas charolas todas acomodadas en la mesa, esperando que la masa crezca. Yo aprendí a hacer pan con las monjas del convento cuando era bien chiquita, y hasta hoy lo hago todos los sábados por la mañana. Es una terapia, ¿saben? Amasar la masa, sentirla suavecita en las manos, verla crecer despacito. Me calma el alma. Pero déjenme presentarme bien para ustedes que me están conociendo ahorita. Mi nombre es Soledad del Carmen Méndez. Tengo 76 añitos cumplidos y vivo aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Nací aquí mismito en esta ciudad y miren, ya pasé por tantas cosas en esta vida que a veces ni creo que sobreviví para contarlo. Pero Dios quiso que me quedara, ¿verdad? Y hoy estoy aquí en esta cocina olorosa, haciendo mis panes, recibiendo la visita de mis nietos todos los fines de semana, viviendo una vida tranquila que jamás imaginé que tendría. Hoy en día, vivo aquí en esta casita sencilla con mi esposo, Bernardo, un hombre bueno que Dios puso en mi camino cuando más lo necesitaba, y recibo la visita de mis 3 hijos y 7 nietos. Mi vida es sencilla. Me levanto tempranito, hago el café, cuido la casa, preparo las comidas, y los fines de semana esta cocina se vuelve una fiesta con todos los chamacos corriendo por aquí. Les encanta cuando la abuela está haciendo pan, porque saben que les voy a dar esas rebanadas calientitas con mantequilla derritiéndose encima. Pero antes de continuar, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahorita. Díganme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo me están acompañando. Y cuéntenme también qué hora es allá donde están. ¿Están desayunando, comiendo o ya es tarde y están descansando después de un día de trabajo? Yo siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Y me pone tan feliz saber que hay gente de tantos lugares diferentes escuchando las historias de esta abuelita. Entonces cuéntenme, ¿me hacen ese cariñito? Y si les está gustando, denle clic a la campanita allá abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, porque tengo tantas historias todavía para compartir con ustedes. Saben, mis queridos, hoy quisiera contarles una historia muy difícil de mi vida. Una historia que involucra mentiras, sufrimiento y una verdad tan terrible que cuando la descubrí pensé que me había vuelto loca. Es una historia sobre mi madre, una mujer que amé tanto, que lloré tanto cuando creía que la había perdido, y que Dios permitió que reencontrara de una manera que nadie podría imaginar. Durante muchos años viví creyendo una mentira, y esa mentira casi destruyó no solo mi vida, sino la vida de la persona que más amaba en el mundo. Pero necesito contarles esto, porque tal vez alguien que me está escuchando ahorita necesite oír que incluso de las situaciones más oscuras, incluso de los hoyos más profundos, uno puede salir, uno puede sobrevivir, uno puede encontrar la luz de nuevo. Entonces, agarren su café de olla o su tecito, acomódense por ahí y vengan conmigo en este viaje, porque esta historia comienza allá atrás, cuando yo era solo una niñita de 9 años jugando en el patio de mi casa aquí en Aguascalientes. Yo nací aquí en Aguascalientes mismo, en un día frío de julio de 1949. Mis padres eran Rodolfo Méndez y María del Carmen Silva de Méndez. Él era herrero, trabajaba arreglando herramientas agrícolas en un taller pequeño allá por el centro. Y ella era ama de casa. Cuidaba de mí y de mis 2 hermanos mayores. Mi hermano Arturo tenía 7 años más que yo, y mi hermana Graciela tenía 5 años más. Éramos una familia sencilla, de gente trabajadora, que vivía en una casita de adobe con 3 piezas en los fondos de un terreno grande en la colonia Insurgentes, un barrio obrero aquí de la ciudad. La casa era chiquitita, pero era nuestra. Tenía la sala,
que también era el cuarto de mis papás. Ellos dormían en una cama matrimonial pegada a la pared, y del otro lado había un sillón viejito de tela floreada, donde mi papá se sentaba a escuchar el radio por las noches. La cocina estaba separada por una cortina de manta. Tenía una estufa de leña que mi mamá mantenía siempre prendida, una mesa de madera con 4 sillas desiguales y repisas en la pared donde quedaban las ollas de peltre y los botes de provisiones. Yo y mi hermana compartíamos un cuartito muy chiquito con una cama individual. Dormíamos juntitas, yo del lado de la pared y ella del lado de afuera. Y mi hermano Arturo dormía en un colchón en el piso de la sala cuando mis papás se iban a acostar. ¡Mi mamá! ¡Ay, mis queridos! Mi mamá era la persona más dulce que haya existido en este mundo. Era chaparrita, gordita, con la cara redonda y siempre colorada de estar cerca de la estufa. Usaba el pelo castaño oscuro, siempre recogido en un chongo, y tenía unas manitas pequeñas y fuertes que hacían de todo. Cosían, cocinaban, lavaban, tallaban, acariciaban. Ella canturreaba todo el tiempo mientras trabajaba. Canciones antiguas, valses, esas rancheras que pasaban en el radio. Y me llamaba muñequita. Siempre fui su muñequita, muñequita de su mamá. Ese apodo era solo mío. No le decía así a Graciela ni a Arturo. Mi papá era diferente. Rodolfo era un hombre alto, delgado, de hombros anchos por el trabajo pesado en la forja. Tenía las manos enormes, callosas, siempre sucias de grasa y hollín. Era callado, serio, pero no era malo, no, ¿eh? Trabajaba mucho, llegaba a casa cansado, cenaba callado, y después se sentaba en el sillón a escuchar las noticias en el radio mientras fumaba un cigarrito de hoja. Los domingos se iba al billar a jugar dominó con los amigos y regresaba en la tarde, medio alegre, con olor a tequila, pero nunca fue de pegarnos ni de hacer pleitos. Era solo un hombre trabajador, de esos que no sabían demostrar cariño, pero que ponían comida en la mesa todos los días. Mi infancia fue sencilla y feliz dentro de nuestras posibilidades. Yo jugaba mucho en el terreno que era grande y lleno de árboles frutales. Había un guayabo, un tejocote y unos naranjos que daban naranjitas dulces en el invierno. Yo y las niñas de la vecindad jugábamos a la comidita debajo del guayabo. Hacíamos comiditas de mentiras con hojitas y piedritas, y yo siempre era la mamá porque me encantaba imitar a mi mamá de verdad, acostando a la muñeca de trapo para que durmiera y cantando bajito las mismas canciones que ella cantaba. Yo estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba a 7 cuadras de la casa. Iba y volvía caminando, siempre con mi hermana Graciela cuidándome, porque yo era chiquitita y mi mamá tenía miedo de que me perdiera. En la escuela me encantaba la hora del recreo, cuando podíamos jugar a la rueda en el patio. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Cantábamos hasta marearnos de tanto dar vueltas. Yo no era muy buena con las letras y los números, pero me esforzaba porque mi mamá siempre me decía: «Estudia, muñequita, para que no te quedes burra como tu mamá». Ella había estudiado solo hasta 3er año y soñaba que nosotros fuéramos más lejos. Nuestra rutina era siempre igual. Mi mamá se levantaba antes de que saliera el sol para prender el fuego, hacer el café y preparar el lonche de mi papá. Él salía tempranito a las 6 de la mañana, llevando esa lonchera de aluminio envuelta en un trapo de cocina. Yo me despertaba con el olor del café y de las tortillas con manteca que mi mamá calentaba en el comal. Después del desayuno, yo y Graciela nos íbamos a la escuela, y cuando regresábamos allá por el mediodía, la comida ya estaba lista. Siempre frijoles, arroz, algún guisado cuando había, y ensalada de la huertita que mi papá mantenía en los fondos del terreno. Por la tarde, mientras mi mamá lavaba ropa en el lavadero o cosía ropa por encargo para afuera, yo me quedaba jugando en el terreno o ayudándola a tender la ropa en el tendedero. Era una vida buena, ¿saben? Una vida humilde, pero había amor. Había abrazo de mamá, había comida calientita, había los juegos con las amigas, había la seguridad de saber que mis papás estaban ahí, que yo tenía un lugar en el mundo. Pero cuando yo estaba por cumplir 9 años, en el año de 1958,
Las cosas empezaron a cambiar de una manera que jamás podría imaginar. Yo acababa de cumplir años en julio, y era invierno, ese invierno frío y seco que tenemos aquí en el Bajío. Recuerdo que todo estaba normal, la vida siguiendo esa rutina de siempre. Pero mi papá empezó a ponerse diferente. Él siempre fue serio, pero empezó a estar más callado todavía, más cerrado. Llegaba del trabajo y se iba derecho al cuarto. Ni cenaba a veces. Mi mamá estaba preocupada. Yo la veía mirándolo con esa cara de quien quiere preguntar algo, pero no tiene valor. Y entonces, un jueves de agosto, todo se derrumbó. Yo estaba jugando en el patio cuando escuché a mis papás peleando dentro de la casa, cosa que nunca había pasado antes. Mi papá gritaba y mi mamá lloraba, y yo no podía entender las palabras, solo escuchaba el tono de desesperación en la voz de ella. «Rodolfo, por el amor de Dios, no me hagas esto», ella gritó. Y después escuché un ruido de puerta que se azotó y silencio. Esa noche, cuando regresé de la escuela al día siguiente, mi mamá no estaba. Mi papá estaba sentado en el sillón con la cara seria, y cuando le pregunté dónde estaba mi mami, me miró con unos ojos duros, fríos, y me dijo: «Tu mamá se fue. Se consiguió otro hombre y se escapó. No va a volver más». Yo empecé a llorar, y mi hermano Arturo también. Y mi hermana Graciela se quedó paralizada, blanca como el papel. Mi papá no explicó más nada, solo dijo: «Así es la vida, ahora solo me tienen a mí». Los días siguientes fueron horribles. Yo lloraba todas las noches, llamando a mi mamá, queriendo que regresara, pero ella no volvía. Y entonces, 2 semanas después, mi papá llegó a casa con una noticia todavía peor. Nos reunió a los 3 en la sala y dijo con esa voz dura y sin emoción: «Su mamá tuvo un accidente. La camioneta del hombre con el que se fue volcó en la carretera. Ella murió. Van a hacer el velorio mañana». Y así, de un día para otro, perdí a mi mamá. Primero se fue y después murió. O al menos eso era lo que yo creía. El velorio de mi mamá fue 2 días después de ese anuncio terrible. Mi papá rentó un saloncito en la funeraria San José allá por el centro y puso un ataúd sencillo de madera en medio de la sala. El ataúd estaba cerrado, sellado con clavos. Mi papá dijo que el accidente había sido muy feo, que ella había quedado desfigurada y que era mejor que la recordáramos bonita como era. Yo quise verla. Le supliqué. Grité que quería darle un beso de despedida a mi mamá, pero él fue firme. «No se abre, no sirve que insistas». Vinieron pocas personas al velorio. Algunos vecinos, el patrón de mi papá del taller, la comadre Zenaida, que vivía 3 casas abajo de la nuestra. Yo me quedé sentada en esas sillas duras del velorio, mirando ese ataúd cerrado, sin poder creer que mi mamá estaba ahí adentro. ¿Cómo podía ser? Estaba viva hace 2 semanas, canturreando en la cocina, llamándome muñequita, y ahora estaba dentro de esa caja de madera que yo ni siquiera podía abrir para ver su cara una última vez. Mi hermana Graciela lloraba bajito, encogida en la silla. Mi hermano Arturo estaba con la cara dura, tratando de ser fuerte, pero yo vi las lágrimas que se le salían por las orillas de los ojos. ¿Y mi papá? Mi papá se quedó todo el tiempo recargado en la pared del fondo de la sala, con los brazos cruzados, la cara seria, sin derramar ni una lágrima. Cuando cerraron la sala y se llevaron el ataúd al panteón, yo corrí atrás gritando: «¡Mami, mami!». Pero el ataúd entró en esa carroza negra de la funeraria y desapareció en la esquina. El entierro fue en el Panteón Municipal, aquí en Aguascalientes mismo, una fosa sencilla en una parte del panteón donde enterraban a los pobres. No había lápida, solo una crucecita de madera con su nombre escrito a lápiz: María del Carmen Silva de Méndez, 1922-1958. Yo me aprendí esa crucecita, cada rayita de la madera, cada letra chueca. Todas las semanas yo regresaba, llevaba florecitas del patio, limpiaba la tierra alrededor, conversaba con ella. «Hola, mami, soy yo, tu muñequita. Hoy en la escuela, la maestra me felicitó porque saqué bien todas las cuentas. Arturo ya está trabajando. Consiguió trabajo en la panadería
Y Graciela está de novia con un muchacho de la iglesia. Ay, ma, me hace tanta falta. La vida sin mi mamá fue dura, mis queridos, muy dura. Mi papá se volvió otro hombre. O tal vez siempre fue así, y yo nunca me había dado cuenta. Trabajaba todo el día, llegaba a casa en la tarde, tomaba tequila sentado en el sillón y casi no hablaba con nosotros. La casa se quedó sucia, desordenada, sin ese olorcito rico a comida que mi mamá siempre hacía. Mi hermana Graciela, que tenía 14 años, asumió los cuidados de la casa. Ella cocinaba, lavaba ropa y me cuidaba a mí, pero ella también era solo una niña, tratando de ser fuerte. Mi hermano Arturo, con 16 años, empezó a trabajar para ayudar en casa. Se levantaba a las 4 de la madrugada para ir a la panadería y regresaba solo de noche. Nos quedamos los 3 huérfanos de madre viva, tratando de sobrevivir en esa casa que ya no tenía calor, ni amor, ni vida. Mi papá se fue poniendo cada vez más cerrado, más amargado, tomaba más, hablaba menos, y cuando hablaba era para dar órdenes secas. Haz la cena, lava esa ropa, cállate y vete a dormir. Los años fueron pasando así. Yo crecí en ese ambiente frío y triste. Cuando cumplí 12 años, en 1961, dejé de estudiar. Mi papá dijo que no había dinero para mantener 3 hijos en la escuela, que las niñas no necesitaban estudiar, que yo tenía que quedarme en casa ayudando a mi hermana. Y eso fue lo que hice. Aprendí a cocinar, a lavar ropa en el lavadero, a planchar con esas planchas pesadas de carbón, a coser. Mi hermana Graciela se casó cuando yo tenía 13 años. Ella consiguió un marido y se escapó de esa casa. ¿Y quién podía culparla? Mi hermano Arturo también salió de casa temprano. Se fue a vivir a una casa de huéspedes cerca de la panadería donde trabajaba. Y yo me quedé sola con mi papá, sola en esa casa fría, cuidando a ese hombre amargado que casi no me volteaba a ver. Él se iba al taller en la mañana, regresaba de noche, cenaba en silencio, tomaba hasta caerse dormido en el sillón. Los fines de semana, se iba al billar, jugaba cartas, tomaba con los amigos y regresaba tambaleándose de madrugada. Yo le tenía miedo cuando estaba borracho. Nunca me pegó, pero la manera en que me miraba era una mirada vacía, espantosa, como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña dentro de la propia casa. Yo crecí así, mis queridos, en esa soledad, en esa tristeza. Cada domingo yo seguía yendo al panteón a visitar a mi mamá. Me sentaba al lado de esa crucecita de madera y le contaba todo. Le contaba que papá estaba tomando demasiado, que la casa se estaba cayendo a pedazos, que me sentía tan sola que a veces tenía ganas de acostarme allá a su lado y dormirme para siempre. «Llévame contigo, mami», le susurraba. «Ya no aguanto estar sola aquí». Pero la vida continuaba. Yo fui creciendo, volviéndome señorita. Cuando cumplí 15 años, en 1964, algunas vecinas trataron de llevarme a bailes, de conseguirme novio, pero mi papá no dejaba. «No vas a salir, te quedas en casa cuidando la casa». Me mantenía encerrada como si yo fuera una sirvienta, como si mi única función fuera servirle a él. Y yo obedecía porque tenía miedo, porque no tenía a dónde ir, porque pensaba que ese era mi destino, cuidar a papá hasta que él muriera y después morir yo también sola y olvidada. Cuando yo tenía 18 años, en el invierno de 1967, mi papá llegó a casa una noche con una novedad. Había tomado, pero no estaba borracho. Estaba en ese estado alerta, peligroso, los ojos brillando de una manera extraña. Me llamó a la sala y me dijo: «Soledad, vas a tener que dormir en la sala por un tiempo. Voy a hacer una remodelación en tu cuarto». Yo le pregunté qué remodelación era esa y él respondió seco: «No es de tu incumbencia, solo obedece». Al día siguiente, él cerró con llave la puerta de mi cuarto, que había sido mío y de Graciela cuando éramos niñas, y empezó a trabajar allá adentro. Se escuchaba ruido de martillazos, de sierra, de cosas siendo arrastradas. Trabajaba de noche, después de que regresaba del taller, y los fines de semana. Así estuvo por 3 semanas. Yo dormía en el sillón de la sala, sin entender nada, solo obedeciendo.
Y entonces, una mañana de septiembre, él abrió la puerta del cuarto y me mandó entrar. Cuando entré, me llevé un susto. El cuarto se había encogido a la mitad. Donde antes había espacio para la cama y un ropero, ahora solo cabía la cama. Una pared nueva de tablaroca dividía el cuarto por la mitad. La pared era lisa, blanquita, sin puerta, sin ventana, sin nada. Solo una pared. «¿Qué hizo, señor?», pregunté confundida. Mi papá prendió un cigarro, le dio una fumada larga y respondió con esa voz fría que me daba escalofríos. «La tubería se reventó aquí atrás. Está lleno de humedad, moho, bichos muertos. Sellé todo para que no se esparciera la enfermedad». «¿Y qué hay del olor?». Él se acercó a mí, me miró a los ojos con una dureza que nunca le había visto y habló despacio, silabando cada palabra. «Nunca, nunca jamás te acerques a esa pared. No toques, no rasques, no pongas ni la punta del dedo. Está lleno de veneno para ratas allá atrás y hay bichos muertos pudriéndose. Si tocas, te vas a enfermar». «¿Entendiste?». Yo moví la cabeza que sí, con el corazón latiéndome disparado. Había algo malo ahí, yo lo sabía. Pero yo tenía 18 años, era miedosa, sumisa, y le creí. Le creí a ese hombre que era mi papá, que me crió, que debería protegerme. ¿Cómo podía imaginar que la verdad era 1000 veces peor que cualquier mentira que mi cabeza pudiera inventar? En los meses siguientes, la vida continuó en esa rutina extraña. Yo dormía en ese cuarto encogido, con la pared falsa ahí, siempre presente, siempre recordándome la advertencia de mi papá. Pero había algo que me molestaba, un olor dulce, químico, que venía de atrás de esa pared. No era olor a rata muerta, era olor a medicina, a éter, de esos productos de hospital. Yo le mencioné eso a mi papá una vez y él explotó. «Tú no entiendes nada. Es el veneno. El veneno para ratas tiene ese olor. Deja de andar de metiche y ocúpate de tus cosas». Y así fue como empezó el verdadero infierno de mi vida. Un infierno que yo ni sabía que existía, escondido a pocos metros de mí, separado solo por una delgada pared de tablaroca. Los meses fueron pasando después de que se levantó la pared, y la vida en esa casa se fue poniendo cada vez más extraña, más pesada, más sofocante. Mi papá cambió completamente. Antes era solo un hombre frío y distante, pero después de esa remodelación se volvió un ser paranoico, siempre alerta, siempre vigilando todo lo que yo hacía, especialmente cuando estaba en mi cuarto. Empezó a cerrar con llave la puerta de su cuarto, cosa que nunca había hecho antes. Y lo más extraño, su cuarto quedaba exactamente del otro lado de esa pared falsa que había construido en el mío. Era como si los dos cuartos se encontraran ahí, divididos apenas por esa tablaroca delgada. Y hay más. Él pasaba horas y horas encerrado allá adentro. Yo lo escuchaba moviendo cosas, arrastrando muebles, y a veces escuchaba un ruido de agua corriendo, como si estuviera lavando algo. Una noche, ya debían ser como las 2 de la madrugada, me desperté con un ruido extraño, un ruido que venía de dentro de la pared. Al principio pensé que era rata de verdad, como mi papá había dicho, pero no era correteo de bicho. Era un arrastrar lento, débil, como si alguien estuviera pasando las uñas por la tablaroca. Raspar, pausar, raspar otra vez. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que escuchaba la sangre pulsando en mis oídos. Me quedé paralizada en la cama, mirando esa pared blanca en la oscuridad, tratando de entender qué era aquello. El sonido continuó por unos 5 minutos y después paró. Silencio total. Pensé que lo había imaginado, pero la noche siguiente volvió a pasar. Y la otra, y la otra. Siempre de madrugada, siempre ese sonido de uñas raspando la tablaroca despacio, débil, desesperado. Y entonces, una de esas noches, escuché algo que me heló de pánico. Una voz débil, ronca, casi inaudible, como si viniera de muy lejos. Una voz de mujer susurrando: «Soledadcita, muñequita».
Me senté en la cama de un brinco con el corazón disparado. Esa voz, esa manera de hablar. Muñequita. Nadie me llamaba muñequita. Nadie excepto... No, no podía ser. Mi mamá estaba muerta. Yo había ido a su velorio, había visto el ataúd, había visitado su tumba cada domingo por años. Ella estaba muerta y enterrada. Era imposible. ¿Imposible? Pero la voz había dicho muñequita y había dicho soledadcita, que era como mi mamá me llamaba cuando yo era chiquita. Empecé a temblar tanto que no podía ni respirar bien. ¿Será que me estaba volviendo loca? ¿Será que era la soledad, la tristeza, la falta que mi mamá me hacía, que me estaba haciendo escuchar cosas? Recé bajito. Le pedí a Dios que me quitara eso de la cabeza y terminé durmiéndome de puro cansancio casi al amanecer. Al día siguiente, me levanté con la cabeza pesada, los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. Hice el café de mi papá en silencio, lo puse en la mesa, y cuando él apareció, yo me llené de valor y le pregunté, «Papá, ¿no escucha ruidos extraños en la noche que vienen de la pared?» Su reacción fue espantosa. Él azotó la taza de café en la mesa con tanta fuerza que el líquido se salpicó para todos lados. Se levantó de la silla de un brinco, vino hacia mí y me agarró del brazo con esos dedos fuertes de herrero, apretando hasta que me dolió. «¿Qué ruido? ¿Qué pared? Andas de metiche donde no debes, muchacha». Me sacudió y vi fuego en sus ojos. «¿No te dije que no tocaras esa pared? ¿No te dije que hay veneno? ¿Hay bichos muertos? ¿Quieres enfermarte? ¿Quieres morir?» «No, papá, no toqué nada, solo escuché unos ruidos, se lo juro». Yo tenía tanto miedo que las lágrimas ya me estaban escurriendo por la cara. Él me soltó con un empujón y yo me pegué de espaldas contra la pared de la cocina. «No escuchaste nada. Son las tuberías viejas de la casa, la madera que truena. Deja de inventar cosas y ocúpate de tus cosas». Agarró su lonchera y salió azotando la puerta con tanta fuerza que los vidrios de la ventana temblaron. Después de ese día, me quedé con miedo hasta de respirar cerca de esa pared. Pero los ruidos continuaron. Todas las noches, raspar, pausar, raspar. Y a veces esa voz ronca. «Muñequita, ayúdame. Muñequita». Yo me tapaba los oídos con la almohada. Rezaba en voz alta para tapar el sonido. Pero nada servía. Y lo peor de todo era el olor. Ese olor dulce y químico que venía de la pared se fue haciendo más fuerte. Olor a éter, a medicina, a hospital. Yo abría la ventana del cuarto, dejaba que entrara el viento frío del invierno, pero el olor no se iba. Mi papá me empezó a vigilar todo el tiempo. Si yo me tardaba mucho en el cuarto, él tocaba la puerta. «¿Qué estás haciendo ahí adentro?» Si yo me acercaba a la pared para arreglar la cama, él aparecía en la puerta con esa mirada de loco. «Aléjate de esa pared. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» Una vez me agarró con la oreja pegada a la tabla roca. Yo estaba tratando de entender de dónde venían los ruidos, y él me dio una cachetada tan fuerte que me caí al piso. «¿Yo no mando nada en esta casa? ¿No mando? ¿Quieres morirte igual que tu mamá se murió?» Esa cachetada fue la primera, pero no fue la última. Mi papá empezó a pegarme con la mano, con el cinturón, con lo que tuviera a la mano, siempre que yo desobedecía. Y desobedecer para él era cualquier cosa. Tardarme en hacer la comida, olvidar lavar una camisa, mirar hacia la pared de mi cuarto. Él tomaba cada vez más. Llegaba a casa borracho y violento. Me gritaba, me decía burra, inútil, que yo no servía para nada, que yo era una carga en su vida. Yo vivía en un estado constante de pánico. Pánico de mi papá, pánico de los ruidos de la pared, pánico de estarme volviendo loca. Yo no tenía a nadie. Mi hermana Graciela se había mudado a otra ciudad con el marido. Mi hermano Arturo casi no aparecía. ¿Y las vecinas? Las vecinas le tenían miedo a mi papá. Él tenía fama de peleonero, de borracho, de hombre peligroso. Nadie se metía en su vida. Intenté una vez pedir ayuda. Fue una tarde de sábado, cuando fui a la tiendita de la esquina a comprar tortillas. La dueña de la tienda, doña Hortensia,
Una señora gordita y simpática que me conocía desde chamaca, vio las marcas moradas en mi brazo y me preguntó: «Hijita, ¿qué morete tan feo es ese? ¿Te caíste?». Yo casi le conté. Las palabras estaban en la punta de la lengua. Mi papá me pegó y hay algo extraño en mi casa, algo en la pared de mi cuarto. Escucho voces, escucho raspar y mi papá se pone loco si me acerco. Pero antes de que hablara, miré por el aparador de la tienda y vi a mi papá parado en la banqueta del otro lado de la calle, mirándome fijo. Me estaba vigilando. Yo me tragué las palabras, le sonreí a doña Hortensia y le dije: «Ah, no fue nada, doña Hortensia». Me pegué sin querer en la orilla de la puerta. Agarré las tortillas y salí. Cuando pasé junto a mi papá en la calle, él no dijo nada. Solo me siguió hasta la casa. Entró detrás de mí, cerró la puerta con llave y me dio una golpiza tan fuerte que me quedé 3 días sin poder levantarme bien de la cama. «Fuiste a abrirle el hocico a la vecina, víbora. ¿Crees que me vas a entregar? ¿Crees que te van a creer? Una muchacha loca que escucha voces en las paredes». Se reía mientras me pegaba. Se reía como si eso fuera chistoso. «Nadie te va a creer. Nadie. No eres nada. No vales nada». Y tenía razón. Yo no era nada. Yo era solo una muchacha de 18 años, sola, asustada, viviendo en una casa donde las paredes susurraban nombres durante la noche, donde el olor a medicinas flotaba en el aire como una nube tóxica, donde mi propio papá se había transformado en un monstruo que yo ya no reconocía. Yo pasaba los días haciendo los trabajos de la casa como un robot, sin pensar, sin sentir. Y pasaba las noches despierta, mirando esa pared, escuchando esos ruidos, esa voz ronca y desesperada llamando: «Muñequita, muñequita, muñequita». Y me preguntaba si algún día tendría el valor de descubrir qué estaba escondido ahí, o si me iba a morir en esa casa loca y sola, sin saber nunca la verdad. Pero la verdad, mis queridos, tiene una manera de salir a la luz. Siempre la tiene. Y cuando apareció en mi vida, fue de una manera tan horrible, tan impactante, que cambió todo para siempre. Fue un viernes de marzo de 1968 que todo llegó al límite. Yo acababa de cumplir 18 años en julio del año anterior, y ya llevaba casi 6 meses viviendo en ese infierno, escuchando los ruidos en la pared, recibiendo golpizas de mi papá, viviendo con miedo las 24 horas. Ese viernes específico, mi papá llegó del trabajo más temprano de lo normal, ya medio borracho, con los ojos rojos y ese olor fuerte a tequila barato. Entró a la casa pateando la puerta, aventó la lonchera vacía en el fregadero de la cocina y gritó: «¿Dónde está la comida? Yo trabajo como un condenado, y cuando llego a casa no hay ni comida en la mesa». Yo estaba justamente terminando de hacer el arroz. Me había tardado porque la leña estaba húmeda y la lumbre no prendía bien, pero a él no le importaba la explicación. Él agarró mi brazo, me arrastró hasta la estufa y acercó mi mano cerca de la olla caliente. «Eres una inútil, igual que tu mamá era, una inútil que no sirve para nada». Esas palabras, igual que tu mamá era. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Mi mamá no era inútil. Mi mamá era la persona más trabajadora, más cariñosa, más perfecta que había existido. Y él hablaba de ella con desprecio, como si ella no hubiera valido nada, como si los años de dedicación de ella no significaran nada. Yo lo miré, a ese hombre que era mi papá, y por primera vez en la vida sentí coraje. Coraje de verdad. Ya no era miedo, era odio puro. «No hable así de mi mamá», dije bajito, pero con firmeza. Mi propia voz me asustó. Yo nunca lo había enfrentado antes. Él me soltó el brazo, dio 2 pasos para atrás y me miró como si estuviera viendo un fantasma. Por un segundo, solo un segundo, vi algo pasar por sus ojos. Miedo, tal vez culpa, pero luego su cara se endureció otra vez y avanzó hacia mí con el puño cerrado. «Vas a aprender a respetar a tu padre». Me dio un puñetazo en el hombro que me aventó contra la pared y después otro en el brazo y otro. Yo me caí al piso, me enrollé tratando de protegerme y él continuó:
Pateó mi espalda, mi pierna, gritando cosas horribles que ni quiero repetir. Cuando finalmente paró, yo estaba sangrando de la boca, con todo el cuerpo doliéndome, apenas pudiendo respirar. Él escupió en el piso cerca de mí y dijo: «Hoy es viernes, voy a salir a jugar dominó con los compadres al billar de don José Luis. Cuando regrese mañana en la mañana, esta casa más vale que esté impecable. La comida más vale que esté lista. Y tú más vale que hayas aprendido a quedarte callada». Agarró su cartera, se la metió en la bolsa y salió azotando la puerta. Yo me quedé ahí tirada en el piso de la cocina. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pudieron haber sido 10 minutos, pudo haber sido 1 hora. El dolor del cuerpo no era nada comparado con el dolor del alma. Yo estaba completamente destruida, rota por dentro. Pensé en levantarme, ir a la cocina, agarrar el cuchillo más filoso que teníamos y acabar con todo eso de una vez. ¿Para qué seguir viviendo?, pensé. ¿Para qué? ¿Para que me pegue todos los días? ¿Para escuchar voces en la pared y creer que me estoy volviendo loca? ¿Para ser esclava de este hombre hasta que él se muera? ¿O hasta que me muera yo primero? Pero entonces, en medio de toda esa oscuridad, volví a escuchar la voz, viniendo de la pared de mi cuarto, más clara esta vez, más desesperada. «Muñequita, ayúdame, por favor, muñequita». Y algo hizo clic en mi cabeza. Esa voz no era mi imaginación, no era locura, era real. Había alguien ahí, alguien vivo, alguien que necesitaba ayuda. Y de alguna manera, ese alguien sabía mi apodo de infancia. Ese alguien me conocía. Yo me arrastré hasta mi cuarto, el cuerpo todo dolorido, y pegué la oreja a la pared. «¿Hay alguien ahí?», susurré. Silencio. Esperé. Y entonces 3 golpecitos débiles. Toc, 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 alguien estaba respondiendo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. «¿Quién es usted?», pregunté, la voz temblándome. Más silencio, y entonces la voz otra vez, tan débil que apenas pude escucharla. «Tu mamá, soy yo. Tu mamá». Mi mundo se detuvo, el aire desapareció de mis pulmones. No, no podía ser. Era imposible. Mi mamá estaba muerta, muerta y enterrada hace 10 años. Yo había ido a su velorio, había visto el ataúd, había visitado su tumba todas las semanas. Pero esa voz, esa manera de hablar, muñequita. Empecé a llorar, a temblar, a golpear la pared con las manos. «Mami, mami, ¿es usted? ¿Es usted de verdad?». Más golpecitos del otro lado, más débiles ahora, como si la persona estuviera perdiendo las fuerzas. Y entonces entendí todo. Mi papá había mentido. Había mentido sobre todo. Él no había matado a mi mamá. Al menos no la había matado en el accidente que él inventó. Él había hecho algo peor, mucho peor. Él la había encerrado, la había escondido ahí atrás de esa pared, a pocos metros de mí, durante todos estos años. El coraje que sentí en ese momento era tan grande que no puedo ni describirlo. Era como si un fuego se hubiera encendido dentro de mí, quemando todo el miedo, toda la sumisión, todo el cansancio. Yo no iba a dejar que ella muriera ahí. No iba, aunque yo muriera intentándolo. Pero iba a sacar a mi mamá de ese lugar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el piso del cuarto, pegada a esa pared maldita, conversando bajito con mi mamá. Ella apenas podía hablar. Su voz era débil, arrastrada, como si estuviera muy drogada. «Me da medicina todos los días, pastillas. No puedo pensar bien», susurraba. «Él dijo que tú moriste, que eras bebé, y moriste. Yo le creí, le creí». Mi papá nos había mentido a las 2. Me dijo a mí que mi mamá se había escapado y murió en un accidente. Y le dijo a ella que yo había muerto de bebé. Todo mentira. Todo para mantenerla encerrada ahí, para tener control total sobre ella, para que nadie sospechara. El monstruo había creado un cautiverio dentro de la propia casa. Había mantenido a mi mamá como si fuera un animal, drogada con medicinas para que no gritara, encerrada sola por una década entera.
Mami, te voy a sacar de ahí. Te lo prometo, le prometí, las lágrimas escurriéndome por la cara. Te juro por Dios que te voy a sacar. Espérame solo un poquito más. Solo un poquito más. Ella dio 3 golpecitos débiles en la pared. Había entendido. Cuando amaneció el sábado, mi cuerpo estaba molido de dolor por la golpiza, pero mi mente estaba clara por primera vez en meses. Yo sabía lo que tenía que hacer. Mi papá siempre salía los viernes por la noche a jugar dominó y regresaba solo el sábado por la tarde o por la noche, dependiendo de cuánto ganaba o perdía en el juego. Yo tenía tiempo. No mucho, pero lo tenía. Fui a la cocina y miré el mueble donde mi papá guardaba las herramientas. Él siempre lo cerraba con candado, siempre. Pero ese día, con las prisas de salir, borracho y con coraje, se le había olvidado cerrarlo. El candado estaba colgado abierto en la argolla. Era una señal. Tenía que serlo. Dios me estaba dando una oportunidad. Abrí el mueble con las manos temblando. Allá adentro había un martillo, pinzas, desarmadores y una cegueta. Agarré el martillo y la cegueta. Regresé al cuarto, cerré la puerta con seguro por dentro y arrastré la cama hasta pegarla en la pared opuesta. Yo necesitaba espacio para trabajar. Me quedé parada enfrente de esa pared lisa de tablaroca por unos segundos, respirando hondo, pidiéndole fuerza a Dios, y entonces pegué la oreja una última vez y susurré: «Mami, voy a hacer un agujero aquí. Aléjese de esta parte. ¿Está bien? Aléjese para que no se lastime». 3 golpecitos de respuesta. Agarré la cegueta y empecé a cortar la tablaroca. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el sonido de él resonando en mis oídos. La hoja entró fácil. La tablaroca era delgada, como yo sospechaba. Empecé a hacer un cuadrado, cortando despacio para no hacer mucho ruido, aunque sabía que no había nadie en casa además de mí y de ella. Cuando terminé de cortar los 4 lados, agarré el martillo y empecé a golpear despacito las orillas. El pedazo de tablaroca empezó a ceder. Unos golpes más y se soltó, cayendo para dentro del espacio oscuro. Yo había abierto un agujero del tamaño de mi mano. Agarré la lámpara vieja que yo usaba cuando se iba la luz, la prendí y apunté para adentro. Lo que vi en ese agujero me hizo caer de rodillas. No era tubería, no había ratas muertas, no había humedad. Era un cuartito, pequeño, estrecho, oscuro, un colchón viejo y sucio en el piso. Y encadenada del tobillo, con una cadena amarrada a una argolla soldada en la pared, estaba una mujer. Ella estaba tan flaca que se le veían los huesos por debajo de la piel. El pelo, que debió haber sido castaño algún día, estaba todo blanco y despeinado, colgando por los hombros como paja seca. La piel estaba pálida, casi transparente, llena de heridas. Usaba un camisón viejo, mugroso, roto, y alrededor de ella, tirados por el piso, había decenas de frascos de medicinas, sedantes, calmantes. Él la mantenía drogada todo el tiempo para que no gritara, para que nadie descubriera. Cuando la luz de la lámpara iluminó su cara, ella levantó una de las manos para protegerse los ojos. No veía luz desde hace tanto tiempo que le dolía, y entonces me miró. Y aunque destruida, aunque irreconocible, aunque transformada en una sombra de lo que había sido, yo reconocí esos ojos. Eran los ojos de mi mamá. La mamá que yo creía que estaba muerta hace 10 años. La mamá que yo visitaba en el panteón cada domingo. La mamá que lloré, que extrañé, que amé todos los días de mi vida. «Mami», susurré, las lágrimas cayendo sin control. «Mami, soy yo. Soy Soledad, su muñequita. Estoy aquí. La voy a sacar de aquí». Ella estiró la mano temblorosa hacia el agujero, tratando de alcanzarme, y susurró con la voz más rota que he escuchado en la vida: mi muñequita, estás viva, estás viva». Y en ese momento, mis queridos, supe que ya no había vuelta atrás. Iba a destruir esa pared, iba a cargar a mi mamá en los brazos, iba a llevarla lejos de ese infierno. Aunque me costara la vida, la iba a salvar.
porque ella había esperado por mí durante 10 años, encerrada en ese hueco oscuro, drogada, sola. Ella había esperado. Y ahora yo la había encontrado. Y nada, absolutamente nada en este mundo, me iba a impedir liberarla. Yo no pensé 2 veces. Agarré el martillo con las 2 manos y empecé a golpear esa pared con toda la fuerza que tenía. Ya no importaba el ruido, ya no importaba nada. Mi mamá estaba ahí viva, y yo la iba a sacar de ese infierno, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. La tabla roca empezó a ceder, pedazos cayendo para dentro del cuartito oscuro. Yo golpeaba, golpeaba, golpeaba. Las lágrimas escurriendo, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. «Mami, aléjese de ahí, aléjese para que no le caiga un pedazo», grité, y seguí destruyendo esa pared maldita. Me tardé unos 15 minutos hasta abrir un agujero lo suficientemente grande para que yo pasara. Cuando terminé, estaba sudada, con las manos temblándome, el cuerpo todo adolorido por la golpiza, pero no sentía nada. Solo sentía una urgencia desesperada de entrar ahí y agarrar a mi mamá. Aventé la lámpara para adentro primero para iluminar. Después metí la cabeza, los hombros y me apretujé por el agujero. Caí de rodillas del otro lado, en el piso frío y sucio de ese cautiverio. El olor era horrible. Olor a orines, a mugre, a medicina, a cuerpo humano sin bañarse por demasiado tiempo. Yo agarré la lámpara y apunté hacia donde estaba mi mamá. Ella se había arrastrado hasta la esquina más lejana, encogida, con los brazos flacos cubriéndole la cara. La cadena en su tobillo tintineaba cuando se movía. «Mami», dije, acercándome despacio para no asustarla. «Soy yo, ma, su muñequita. Vine a sacarla de aquí». Ella bajó los brazos despacio y me miró. En esa luz débil de la lámpara vi lágrimas escurriéndole por la cara. Esa cara que había sido llena, colorada, bonita, y ahora era solo piel y hueso. «Mi muñequita», susurró, y estiró las manos temblorosas hacia mí. Yo me aventé a sus brazos, abracé ese cuerpo frágil, y las 2 lloramos. Lloramos por los 10 años perdidos, por los sufrimientos, por el dolor, por la mentira. Yo sentía sus huesos por debajo de la piel, la sentía temblar, tan débil que ni me podía abrazar bien. «La voy a sacar de aquí, ma, se lo prometo. La voy a llevar lejos de este monstruo». Miré la cadena que le amarraba el tobillo. Era una cadena gruesa de metal, soldada a una argolla clavada en la pared. En su tobillo había una esposa de metal que cerraba con candado. Yo jalé, traté de forzar, pero no servía de nada. Era demasiado fuerte. «Ma, ¿hay llave? ¿Sabe dónde está la llave de esta cadena?» Ella movió la cabeza despacio, confundida, drogada. Él la guarda en su cuarto, en una cajita arriba del ropero. El cuarto de él. Yo iba a tener que entrar al cuarto de mi papá, buscar la llave, rezar para que él no llegara mientras yo estaba allá adentro. Pero no había otra opción. «Espéreme aquí, ma. Ya vuelvo». Regresé por el agujero de la pared, salí a mi cuarto, crucé la sala corriendo y me detuve en la puerta del cuarto de mi papá. Estaba cerrada con llave. Él siempre la cerraba, siempre. Pensé rápido, la ventana. Su cuarto tenía una ventana que daba al patio. Corrí allá afuera, agarré un tabique del piso y lo aventé al vidrio. El ruido del vidrio rompiéndose resonó por toda la casa, pero no había nadie para escucharlo. Quité los vidrios con cuidado, me subí por la ventana y caí dentro de su cuarto. Era un cuarto sencillo. Cama individual, ropero viejo de madera, una mesita de noche con un cenicero lleno de colillas de cigarro. El olor a tequila y sudor estaba impregnado en todo. Me subí en un banquito, alcancé la parte de arriba del ropero y tanteé con la mano hasta que sentí una cajita de metal. Me bajé, la abrí. Allá adentro había dinero, unos documentos viejos y 3 llaves pequeñas. Agarré las 3 y corrí de regreso. Volví por el agujero, entré al cautiverio otra vez, me arrodillé al lado de mi mamá y empecé a probar las llaves en el candado de la esposa. La primera no entró.
La segunda tampoco. Por favor, Dios, por favor, rezaba bajito. La tercera llave entró. La giré. Clic. El candado se abrió. Quité la esposa de su tobillo con cuidado. La piel de abajo estaba en carne viva, llena de heridas infectadas de tanto tiempo encerrada ahí. ¡Lo logré, ma! ¡Lo logré! Yo estaba llorando de alegría, temblando toda. Ahora vamos a salir de aquí. Venga, venga conmigo. Traté de ayudarla a levantarse, pero sus piernas no funcionaban bien. Ella había estado tanto tiempo acostada, sedada, sin moverse, que los músculos se le habían atrofiado. Intentó dar un paso y se cayó. No puedo caminar. Perdóname, muñequita. Está bien, ma. Yo la cargo. Y eso fue lo que hice. Ella era tan ligera, tan flaquita, que parecía una niña en mis brazos. La levanté, cargándola como se carga a un bebé, y empecé a caminar de regreso al agujero de la pared. Fue difícil pasar con ella en los brazos, pero lo logré. Crucé mi cuarto, crucé la sala, abrí la puerta de la entrada. La luz del sol le pegó a mi mamá en la cara y ella gimió de dolor, volteando la cara hacia mi pecho. No veía el sol desde hace 10 años. 10 años encerrada en ese hueco oscuro. Yo le tapé la cara con un trapo que agarré de la cocina y empecé a correr. O mejor dicho, a caminar lo más rápido que podía con ella en los brazos. La casa más cercana era la de don Juvenal, un señor viudo que vivía 3 casas abajo. Él era calladito, medio serio, pero no era malo. Yo toqué su puerta con el pie porque no tenía manos libres. Don Juvenal, abra la puerta, por el amor de Dios. La puerta se abrió y él apareció en pantalón y camiseta, con cara de sueño. Debía estar echándose una siesta de sábado por la tarde. Cuando me vio ahí cargando a esa mujer esquelética y sucia en los brazos, abrió enormes los ojos. Soledad, ¿qué es esto? ¿Quién es esa señora? Yo estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Es mi mamá, don Juvenal, es mi mamá, mi papá. Mi papá la encerró hace 10 años atrás de la pared de mi cuarto. Yo creía que había muerto. Todos creíamos, pero estaba ahí encerrada, drogada. Por el amor de Dios, ayúdeme. Llame a la policía. Llame ahorita. Don Juvenal se quedó unos segundos parado, procesando lo que yo le había dicho, con cara de no poder creer lo que escuchaba. Pero entonces vio el estado de mi mamá, las heridas, la extrema delgadez, la cadena que había marcado su tobillo, y entendió que aquello era verdad. Pasa, acuéstala en el sillón. Me jaló para adentro y yo acosté a mi mamá con cuidado en su sillón viejo. Él agarró una cobija y la tapó. Voy a llamar a la policía ahorita mismo. Él tenía teléfono, una de las pocas casas del barrio que lo tenía. Marcó a la comisaría, habló con el comandante, explicó la situación. Mientras tanto, yo me quedé arrodillada al lado del sillón, agarrando la mano de mi mamá, acariciándole el pelo blanco, susurrándole: Se acabó, ma, se acabó, está libre, está a salvo, estoy aquí. La policía llegó en menos de 20 minutos. 2 patrullas, 4 policías. El comandante en persona vino, un hombre alto que se llamaba Ignacio Tavares. Entraron a la casa de don Juvenal, vieron a mi mamá en el sillón, vieron el estado de ella y se quedaron impactados. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrada?, preguntó el comandante, la voz temblándole de coraje contenido. 10 años, dije. Desde 1958. Mi papá hizo un velorio falso, enterró un ataúd vacío y la mantuvo encerrada atrás de la pared todo el tiempo, drogada, encadenada, sola. El comandante apretó los puños, la mandíbula tensa. ¿Dónde está su papá ahorita? Fue a jugar dominó al billar de don José Luis. Debe regresar de noche. Él miró a los policías y ordenó: Ustedes 2 se quedan aquí protegiendo a las mujeres. Ustedes 2 vengan conmigo. Vamos a agarrar a ese desgraciado. Llamaron una ambulancia para llevar a mi mamá al hospital. Cuando los paramédicos llegaron y la pusieron en la camilla, ella me agarró la mano con fuerza, una fuerza que yo ni sabía que tenía. No me dejes, muñequita, no me dejes sola. Yo me subí a la ambulancia con ella.
Nunca más, ma. Nunca más la voy a dejar sola. Se lo prometo. En el hospital, los doctores se quedaron horrorizados con el estado de ella. Desnutrición extrema, deshidratación severa, múltiples infecciones, atrofia muscular, intoxicación por medicamentos. Ella pesaba 38 kilos, una mujer adulta que debería pesar al menos 55. La internaron de inmediato, le pusieron suero, empezaron el tratamiento. Mientras tanto, allá en el billar de don José Luis, mi papá estaba jugando cartas y tomando tequila cuando entró la policía. Él vio los uniformes e intentó escapar por la puerta de atrás, pero los policías lo agarraron antes. Él gritó, pateó, dijo que no había hecho nada, que todo era mentira. Pero cuando lo llevaron de regreso a la casa, le mostraron el agujero en la pared, le mostraron el cautiverio, le mostraron las cadenas, los frascos de medicina, el colchón mugroso, las condiciones inhumanas. Él no tuvo que decir. Lo esposaron, lo aventaron en la patrulla y se lo llevaron directo a la comisaría. Yo no estaba ahí para verlo, pero el comandante Ignacio me contó después que mi papá, cuando lo interrogaron, confesó todo. Dijo que había peleado con mi mamá porque descubrió que ella quería separarse de él, que le dio coraje, que perdió la cabeza, que en un impulso decidió encerrarla solo por unos días para que aprendiera la lección. Pero los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y él se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si la soltaba, iba preso. Entonces decidió que la iba a mantener ahí para siempre. Inventó la historia de la escapada y del accidente, hizo el velorio falso con ataúd vacío, y siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Durante años, él entraba al cuartito secreto que tenía acceso por la puerta cerrada con llave de su cuarto. Le llevaba comida, agua y las medicinas de control que compraba en la farmacia. La mantenía drogada todo el tiempo para que no hiciera ruido. Cuando yo cumplí 18 años y empecé a hacer demasiadas preguntas, él construyó la pared falsa en mi cuarto para que yo no escuchara nada. Inventó la historia de las ratas muertas y el veneno para asustarme y mantenerme lejos. Pero él no contó con que yo iba a escuchar, que yo iba a descubrir, que yo iba a tener el valor de destruir esa pared y liberar a mi mamá. Mi papá fue condenado a 30 años de prisión por secuestro, tortura e intento de homicidio. Murió en la cárcel 10 años después de cirrosis hepática, el hígado destruido por el tequila. Yo nunca más hablé con él, nunca más quise verlo. Para mí, él había muerto el día en que descubrí lo que había hecho. Mi mamá estuvo 3 meses internada en el hospital. Fueron meses difíciles de recuperación. Ella tuvo que reaprender a caminar, a comer bien, a vivir sin las medicinas que la mantenían drogada. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera 10 años en esas condiciones. Pero sobrevivió. Y poco a poco, muy poco a poco, ella empezó a volver a ser quien había sido algún día. Mi mamá María del Carmen, la mujer que canturreaba mientras trabajaba, que me llamaba muñequita, que tenía una sonrisa dulce y un corazón enorme. Y yo, mis queridos, aprendí que a veces la cosa más valiente que uno puede hacer es destruir una pared. No importa el miedo, no importa el peligro. Cuando uno sabe que hay alguien del otro lado que necesita ayuda, uno encuentra la fuerza que ni sabía que tenía. Y esa pared que mi papá construyó para separarnos fue la misma pared que yo destruí para unirnos otra vez. Hoy, mis queridos, estoy aquí en mi cocina calientita de Aguascalientes, la misma ciudad donde nací, donde sufrí, pero también donde reconstruí mi vida, con 76 años bien vividos, haciendo estos panecitos que ustedes están viendo allá en la mesa. ¿Y saben qué es lo más bonito? Yo hago estos panes con la receta que mi mamá me enseñó. Sí, mi mamá. Porque después de ese día horrible de marzo de 1968, tuvimos la oportunidad de vivir juntas otra vez, de recuperar el tiempo perdido, de ser mamá e hija de verdad. Mi mamá estuvo 3 meses en el hospital, como les conté, pero después de que le dieron de alta, se vino a vivir conmigo. Rentamos una casita pequeña aquí en la colonia Morelos, bien lejos de esa casa maldita de la colonia Insurgentes. Esa casa fue demolida años después, y gracias a Dios, porque yo no aguantaba ni pasar cerca. Nos fuimos a vivir solo nosotras dos,
empezando la vida de cero. Yo conseguí trabajo en una maquiladora de ropa, cosiendo uniformes escolares, y con mi sueldo pagábamos la renta y los gastos. Era apretado, pero era nuestro, era libre, era con amor. Mi mamá se tardó casi 2 años en recuperarse completamente. Tuvo que hacer fisioterapia para volver a caminar bien. Tuvo que engordar poquito a poco para no forzar el cuerpo. Tuvo que hacer terapia psicológica por los traumas. Pero ella era fuerte, mis queridos, más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Poco a poco, ella fue volviendo a sonreír, a cantar esas canciones antiguas mientras barría la casa, a llamarme muñequita con ese cariño que solo ella sabía dar. En 1970, cuando yo tenía 21 años, conocí a Bernardo en un baile de la iglesia. Él era y sigue siendo un hombre sencillo, carpintero, trabajador, con un corazón enorme. Cuando le conté la historia de mi mamá, de la pared, de todo lo que habíamos pasado, él no salió corriendo, no se asustó. Él agarró mi mano y me dijo: Soledad, el pasado no define quién eres la mujer más valiente que he conocido. Y ahí supe que había encontrado a mi media naranja. Nos casamos en 1971 en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José, con mi mamá a mi lado como madrina. Verla ahí sonriendo, saludable, bien vestida, agarrándome del brazo mientras yo subía al altar, fue uno de los días más felices de mi vida. Después de todo lo que pasamos, poder casarme con ella bendiciéndome, viéndome feliz, era más de lo que tenía derecho de soñar. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. El mayor, Rodolfo, tiene 52 años hoy y es chofer de tráiler. El de en medio, Tadeo, tiene 50 años y trabaja en una carpintería aquí en Aguascalientes. Y la chiquita, mi María del Carmen, le puse el nombre en honor a mi mamá, tiene 48 años y es maestra de primaria. Los 3 crecieron escuchando las historias de su abuela, sabiendo lo que ella había pasado y aprendiendo que uno siempre tiene que luchar por los que uno ama. Mi mamá vivió con nosotros hasta 1995. Ella ayudó a criar a mis 3 hijos, cocinaba para ellos, les contaba historias, les enseñaba las recetas antiguas. Ella vivió para ver a 6 de mis 7 nietos nacer. Solo no conoció a Pedrito, que nació 2 años después de que ella partió. Ella falleció de viejita, durmiendo, a los 73 años. Fue una muerte tranquila, bonita, como ella se lo merecía. Y esta vez, mis queridos, el velorio fue de verdad. El ataúd estaba abierto. Yo pude ver su cara en paz. Pude darle el beso de despedida que no pude darle cuando tenía 9 años. Y la enterramos en el mismo panteón municipal. Pero esta vez con una lápida de verdad, con flores de verdad, y con la certeza de que ella sí estaba ahí descansando en paz. Hoy mi vida es sencilla y llena de alegría. Vivo en esta misma casita de la colonia Morelos que compramos en 1975. Ya la acabamos de pagar hace mucho, gracias a Dios. Mi esposo Bernardo está jubilado. Pasa los días arreglando muebles de los vecinos, jugando dominó con los amigos en la plazoleta. Yo cuido la casa, hago mis panes todas las semanas, vendo algunos a las vecinas para hacer un dinerito extra y recibo a mis nietos todos los fines de semana. Les encanta venir a casa de la abuela, comer pan calientito con mantequilla, escuchar mis historias, jugar en el patito que tenemos en los fondos. Tengo una huertita allá donde siembro especias, lechuga, jitomate. Aprendí a amar trabajar con la tierra, ver las plantitas crecer, cosechar los frutos de mi trabajo. Es tan diferente de esa vida de miedo y oscuridad que viví cuando era joven. Hoy todo es luz, es alegría, es gratitud. A veces, cuando estoy sola en la cocina amasando mi masa de pan, yo converso con mi mamá. Sé que ella está allá en el cielo, cuidándome, orgullosa de la vida que construí. Mira aquí, ma. Mira cómo crecieron bonitos tus nietos. Mira cómo ganamos. Ese monstruo no pudo destruirnos. Somos más fuertes que el mal. Y yo siento que ella me escucha. Siento que ella sonríe. Mis hermanos Arturo y Graciela,
Nos volvimos a acercar después de todo. Ellos también habían sufrido con las mentiras de nuestro papá. También habían perdido años de convivencia con mamá. Hoy nos visitamos, comemos juntos los domingos cuando se puede, y nuestros hijos son amigos. La familia que se rompió fue reconstruida con mucho esfuerzo, mucho perdón, mucho amor. Yo miro para atrás y veo todo lo que pasé. La infancia huérfana de madre viva, los años de sufrimiento, el día que destruí esa pared, la lucha para recuperar a mi mamá, la construcción de mi propia familia. Y sé que cada cicatriz valió la pena. Porque yo no dejé que el trauma me definiera. Escogí vivir, escogí amar, escogí ser feliz a pesar de todo. Y hoy, aquí en mi cocina olorosa, con mis panes creciendo en el horno, esperando que lleguen mis nietos para la comida del domingo, yo sé que la victoria es mía, es nuestra, mía y de mi mamá. Porque sobrevivimos, y más que eso, vivimos. Mis queridos, si ustedes me están escuchando ahorita y algo dentro de ustedes les está diciendo que hay algo malo en su casa, en la casa del vecino, en la casa de alguien que conocen, confíen en ese sentimiento, confíen. Yo pasé meses escuchando ruidos, escuchando voces, sintiendo que algo estaba muy mal. Y todos, incluyendo mi propio papá, me decían que estaba loca, que estaba inventando cosas, que estaba imaginando. Pero no estaba. Y tal vez ustedes tampoco estén imaginando. Si alguien les prohíbe entrar a algún cuarto de la casa con explicaciones que no tienen sentido, si escuchan sonidos extraños que no concuerdan con la explicación que les dieron, si hay olores que no son lo que deberían ser, si alguien se pone demasiado nervioso cuando ustedes se acercan a determinado lugar, pongan atención, no lo ignoren. Porque a veces del otro lado de esa pared, de esa puerta cerrada con llave, de ese sótano que está prohibido, hay alguien que los necesita, alguien esperando que ustedes sean lo suficientemente valientes para investigar. Yo aprendí que la valentía no es no tener miedo. Valentía es tener miedo y actuar de todas formas. Yo estaba aterrada cuando agarré ese martillo y empecé a golpear esa pared. Sabía que si mi papá llegaba en ese momento, podía matarme. Pero también sabía que si no hacía nada, mi mamá iba a morir ahí sola, drogada, encadenada. Y yo no podía dejar que eso pasara. A veces uno necesita destruir paredes, mis queridos. Paredes de verdad como yo destruí, pero también paredes de miedo, de silencio, de vergüenza, de no querer meterse, porque hay mucha gente encerrada en la oscuridad, esperando que alguien tenga el valor de tirar esas paredes y traer la luz. Si ustedes están encerrados, literal o metafóricamente, en cualquier tipo de situación donde alguien los controla, los aísla, los hace creer que no tienen salida, sepan que siempre, siempre hay una salida. Mi mamá pasó 10 años creyendo que yo estaba muerta, que ella nunca más iba a salir de ahí, que iba a morir en ese hueco oscuro, pero no murió, porque un día, cuando menos lo esperaba, escuchó un ruido diferente, una voz llamándola, una luz entrando, y todo cambió. Nunca se rindan. Nunca dejen de golpear esa pared, de gritar pidiendo ayuda, de creer que alguien los va a escuchar. Y si ustedes son la persona del otro lado, la que puede escuchar, la que puede actuar, no tengan miedo. Busquen ayuda. Llamen a las autoridades de su país. Hablen con vecinos, con familia, con quien sea necesario. Sean la persona que destruye la pared y trae la libertad de regreso. Yo miro para atrás y sé que cada segundo de miedo que pasé valió la pena, porque salvé a mi mamá. Y si ustedes están pasando por algo parecido, si tienen miedo, si tienen duda de si deben o no actuar, yo les digo, actúen, sean valientes, tiren esa pared, porque del otro lado puede estar alguien que pasó años enteros esperando por ustedes. Y ahora, mis amados que vieron hasta aquí, necesito de ustedes. Si esta historia tocó su corazón, si entienden la importancia de prestar atención a las señales alrededor, quiero que hagan 3 cosas. Ahorita, no esperen ni un minuto más. Primero, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Por qué?
porque cada historia que cuento aquí puede salvar una vida, puede abrirle los ojos a alguien que está viviendo algo parecido. Segundo, escriban aquí en los comentarios una sola palabra. Escriban pared si entendieron el mensaje, si prometen prestar atención a las señales alrededor, si prometen ser la persona que tira paredes cuando sea necesario. Quiero ver estos comentarios llenos de esa palabra. Quiero sentir que estamos creando una cadena de gente valiente, de gente que no cierra los ojos al sufrimiento de los demás. Y tercero, compartan este video. Compártanlo con esa persona que creen que necesita escuchar esto. Puede ser una amiga, una prima, una vecina, porque entre más gente sepa que hay salida, que hay esperanza, que hay gente dispuesta a ayudar, menos víctimas van a quedar encerradas en la oscuridad. Háganlo ahorita, mijos, mijas. No lo dejen para después. Ahorita.